Bienvenida a la Hora Nacional. Me da mucho gusto estar aquí y hablar además de uno de los personajes más apasionantes del siglo XIX mexicano. Oiga, pero era periodista, era poeta, era abogado, escritor. ¿Cómo podríamos definirlo y su importancia en la historia? Era todo eso y mucho más. Ajá. O sea, en efecto fue escritor, fue periodista, él mismo dirigió y fundó varios periódicos. Colaboró en 13 periódicos a lo largo de su vida, fue un gran defensor de la libertad de expresión, fue a dar a la cárcel muchas veces precisamente por esta lucha en contra de quienes reprimían en esos momentos esta libertad fundamental, y fue además un constituyente de la Constitución de 1857 muy destacado, en donde defendió a los indígenas. Él mismo era descendiente de indígenas, defendió a las mujeres, defendió a los huérfanos, a los que se llamaban hijos naturales, y participó desde el artículo primero, por ejemplo, donde se establece que la preservación de los derechos humanos es la razón de existir de las instituciones sociales. Entonces es un personaje que lo mismo lo vemos escribiendo los apuntes dolorosísimos de la guerra de Estados Unidos contra México, cuando le quita más de la mitad de su territorio, que defendiendo a nuestro país de los franceses y luchando a favor de la educación laica. Eso fue un punto remarcable dentro de la historia de Ignacio Ramírez el Nigromante, ¿no es así? Así es. Y bueno, se llamaba el nigromante, se recordarán que el nigromante era el enemigo del Quijote, el que manejaba las ciencias ocultas, y se llamó así por la persecución que contra él se desató por sus ideas liberales. Era un liberal puro que a los 20 años pronunció un discurso que cimbró a la Academia de Letrán, cenáculo de los intelectuales de la época, con el discurso "Dios no existe, los hombres se sostienen a sí mismos". Wow, que nada más con el puro título es para hacer sudar a más de uno, ¿no? Así es, y un hombre que luchó pues toda su vida por sus ideas sociales. Por eso podemos decir que además de ser un liberal puro, era el representante del liberalismo social, que lamentablemente no quedó establecido en la Constitución de 57, y por eso es que después viene la Revolución y la Constitución que establece por primera vez en el mundo los derechos sociales, y de la que el año entrante vamos a celebrar 100 años. De los sueños del nigromante, ¿qué tanto se ha cumplido? ¿Qué tanto de él y otros pensadores de esa época, lo que soñaban para un México como el que vivimos hoy, qué se ha cumplido, doctora? Bueno, yo creo que se ha cumplido el establecimiento de la educación laica, gratuita, que él luchó mucho por eso. Él propuso desde entonces que hubiera libros de texto gratuitos. Y entonces, bueno, pues tenemos afortunadamente libros de texto gratuito. Lamentablemente todavía tenemos una deuda con nuestras comunidades indígenas, y él abogó desde aquel entonces porque se respetaran sus tierras comunitarias, porque en el siglo XIX se pensaba que éstas eran poco productivas y que había que hacer a los indígenas propietarios a título individual. Pero él, como descendía de indígenas, sabía que esta no era la forma en la que estaban acostumbrados a trabajar estas comunidades, y lamentablemente pues su posición fue minoritaria y no quedó en ese momento en la Constitución. Era originario de Guanajuato, si no me equivoco. Así es, nació en Guanajuato y murió aquí en la Ciudad de México. Doctora, la gente que se quiera familiarizar más con el tema, con Ignacio Ramírez, ¿qué nos recomienda? ¿Qué lectura? Bueno, que lean sus obras. O sea, el primero que las recopiló, están todos sus escritos en prensa, sus ensayos, en fin, fue Boris Rosen, y después David Maciel hizo una relectura de ellos. David Maciel es un colega historiador que se ha especializado en el cine, líder chicano también, y que en estas obras completas de Ignacio Ramírez el Nigromante van a encontrar ustedes
la verdad, textos fascinantes, desde textos literarios, poesía que también escribía, y además déjenme decirles que era un sabio, no solamente hablaba náhuatl por su origen familiar, el latín, francés y sánscrito. Así es que estamos frente a uno de estos personajes, pues como renacentistas que veían muchos temas al mismo tiempo y los estudiaban a profundidad y con pasión. 137 años, o sea, falleció en 1879. Exactamente, cuando tenía 61 años aquí en la Ciudad de México. Que en ese entonces ya era, ya 60 era años muy ya era mayor. muy mayor, Sí, ¿no? sí, Sí, eso hay que señalarlo, ¿no? Sí, entonces no se tenía la expectativa de vida que afortunadamente tenemos hoy. Pues lo recordamos en este mes de junio, fue en junio. Sí, fue el 15 de junio Ajá. cuando él falleció. Doctora, pues muchísimas gracias.